Buenas noches, mi nombre es Gisela Fernández, junto con Carolina Arias, estudiantes de la Universidad Uniclaretiana del primer semestre de Trabajo Social. Vamos a hacer una exposición con respecto a la pobreza en Colombia, en donde en nuestra búsqueda encontramos un link con respecto al señor Fernando Botero Quintana, quien a su corta edad, a sus 25 años, estudiante de Administración de Empresas, quien se encuentra hastiado de la política, pero con gran espíritu social, escribe un libro explicando lo inexplicable, la cual redacta 10 reflexiones sobre la pobreza en Colombia, en el cual recopila 17 entrevistas a reconocidos personajes. Entre ellos están en ese entonces el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes, algunos expresidentes, entre otros, quienes hablan sobre la pobreza en Colombia y sus posibles soluciones. Botero dice que la pobreza es el mayor mal que ha afectado a Colombia desde la independencia. Es la enfermedad que ha deteriorado la salud de nuestro país y el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. La pobreza es la madre de todos nuestros conflictos y un factor crucial que incide en violencia que ha carcomido nuestra esencia como nación. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reducir la pobreza en Colombia, la realidad es que seguimos siendo un país pobre y una de las naciones con mayores índices de desigualdad en el mundo. Esta realidad, sumada al hecho de que hay muchas personas que pueden vivir tranquilamente sin pensar en que millones de compatriotas están inmersos en una lucha diaria y cruente para sobrevivir. Dice el escritor que a través de esto la ha llevado a cuestionar el papel de cada individuo que debe ejercer nuestra sociedad frente al reto de la pobreza, en el cual se presentan los siguientes interrogantes. ¿Cuáles han sido las principales causas de este problema? ¿Quién o quiénes han sido los culpables? ¿Por qué, a pesar de habernos independizado hace ya más de 200 años, seguimos en la pobreza y no hemos podido superarla? ¿Cómo han incidido otros problemas como el conflicto armado o la propiedad de tierra sobre esta problemática? ¿Qué iniciativas son las más eficientes para solucionar este problema? ¿Qué podemos aprender de otros países de América Latina que han sido más exitosos que nosotros mismos en el terreno social? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para tener un programa social exitoso y de alto impacto? ¿Cuáles podrían ser las soluciones específicas y puntuales al problema de la pobreza? Entonces, después de haber tenido la oportunidad de dialogar con los líderes sobre el tema de la pobreza, dice que llegó a las propias conclusiones, las cuales presenta a continuación, obteniendo algunas reflexiones, en donde dice que no hay consenso ni sobre la causa ni las soluciones del problema de la pobreza en Colombia. Lastimosamente, a pesar de todo lo que se ha querido llegar a solucionar, seguimos igual. Inclusive se está generando más pobreza. La segunda reflexión es que no hay un culpable del problema de la pobreza. Todos lo somos. Nos falta apropiarnos de toda la problemática que está pasando en nuestra nación, no únicamente dejarla al gobierno y ya, debemos todos apropiarnos de esto. La tercera reflexión es que dice que hemos progresado en la lucha contra la pobreza, pero el problema aún es colosal y falta mucho por hacer. Se ha querido encontrar soluciones, pero como decía anteriormente, no se ha llegado a que se llegue a algo novedoso. La cuarta es que las soluciones estatales y privadas al problema de la pobreza han sido por lo general poco efectivas. Esto diría más que todo con respecto a la corrupción que se presenta, ya que las empresas privadas son las que hacen donaciones a
a los que se presentan para llegar a los gobiernos. Entonces ellos son los que se llevan en los grandes capitales y no hacen que el pueblo, que es el que votamos, obtengamos beneficios. Estas reflexiones, en lo esencial existe una falta de voluntad política para resolver el problema de la pobreza. Sí, más que todo los gobiernos siempre presentan de que vamos a llegar a encontrar la solución a la pobreza, pero simplemente solo quedan propuestas, más no se hace factible. Estas reflexiones que para algunos la violencia es la causa de la pobreza, para otros es la consecuencia. Lo cierto es que la violencia es una variable fundamental y un hilo conductor del tema de la pobreza en Colombia, ya que en Colombia la violencia ha sido un factor que ha limitado nuestra capacidad de convivir en una sociedad más justa e igualitaria. La séptima reflexión habla sobre la mayor parte de los entrevistados ven en la educación una solución fundamental del tema de la pobreza. En este momento estamos mirando con respecto a cómo el gobierno quiere cerrar las universidades. Entonces nos damos cuenta que sí, que si hubiera más educación, esto podría cambiar. Ya que nosotros como estudiantes podríamos entrar ya a ser partícipes de todo lo que se presenta y generar nuevas ideas. La octava reflexión sería que la pobreza es un obstáculo grande para el crecimiento económico y el desarrollo de Colombia. La pobreza es uno de los mayores obstáculos que tiene Colombia en el propósito de crecer económicamente y desarrollarse como un país democrático con bases sociales, políticas, económicas y culturales bien estructuradas, ya que siempre tenemos ahí ya la parte que siempre está, que la pobreza allí, que la pobreza siempre ha existido. Entonces no miramos que no limitamos en pensar únicamente es que somos pobres, más no en que podemos salir adelante, que podemos surgir, ya que Colombia tiene una diversidad natural inmensa, que nosotros podemos salir de ella, si podemos aprovechar esta oportunidad, los recursos que tenemos, podríamos salir de la problemática que tenemos. La novena reflexión es que a nivel regional otros países han sido más efectivos que Colombia en luchar contra la pobreza. En estos momentos tenemos un gran ejemplo, el país de Bolivia, quien se dio cuenta que si los recursos se generan para nosotros mismos, podemos salir de ello, podemos obtener más beneficios. La décima reflexión es que muchos factores hacen pensar que en un par de décadas puede resolverse el problema de la pobreza en Colombia. Si nosotros nos unimos y, como decía anteriormente, el mayor problema aquí en Colombia es la corrupción. Si ya comenzamos a pensar en forma ética, en que todo lo debemos hacer con ética, podemos generar ya otros pensamientos, ya podemos mirar que nos vamos a beneficiar todos, no solamente unos. Entonces, llegando como a una conclusión, sí se podría salir de esta pobreza, siempre y cuando debemos comenzar a cambiar nuestros pensamientos, debemos educarnos nosotros mismos para, para hacer realidad todo lo que en este momento estamos deseando, que nuestro país cambie para el bien de todos. Bueno, esa sería nuestra consulta. Esperamos pues que haya servido y que tengamos nuevos pensamientos y que como estudiantes de trabajo social llevemos siempre eso lo que nosotros tenemos, que es siempre estar enfrente de nuestros principios y valores y a través de ello poder inculcarle a las demás personas para poder colaborarles y hacerles entender hacer entender que
que lo mejor es siempre trabajar con ética, siempre llevar nuestros principios. Muchas gracias.